Traducir es comprender el significado de un texto en un idioma para producir un texto con significado equivalente en otro idioma. Si la traducción se realiza de manera oral, se le conoce como interpretación. Interpretar es el hecho de que un contenido sea comprendido o traducido a una nueva forma de expresión, siendo fiel al contenido original. Todo intérprete debe ser capaz de manejar al menos 2 lenguas y estas se diferencian de la siguiente manera. Lengua materna, que es la primera lengua con la que aprendemos a comunicarnos y por lo general es la lengua usada por nuestros padres. Y segunda lengua, que es la lengua que una persona adquiere después de adquirir su lengua materna. Las lenguas con las que se trabaja en una interpretación son la lengua de salida, también llamada lengua de origen o lengua fuente, es la lengua en la que se genera el mensaje, y la lengua de llegada, también llamada lengua receptora o lengua terminal, es la lengua a la que se interpreta el mensaje. Dependiendo de la dirección de la lengua de salida y la lengua de llegada que un intérprete utilice, la interpretación se puede clasificar en 2 direcciones. Interpretación directa es donde el intérprete reproduce en su lengua materna, es decir, la lengua de salida es su segunda lengua. Interpretación inversa es donde el intérprete reproduce en su segunda lengua, es decir, la lengua de salida es su lengua materna. Existen 2 tipos o formas de interpretación: la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. En la interpretación consecutiva, el emisor emite una o más ideas o frases y se detiene. El intérprete puede pedir al emisor que ajuste su tiempo, se detenga, repita o aclare un concepto. Este tipo de interpretación es común cuando la comunicación entre 2 o más individuos, como por ejemplo en una consulta médica o en un juicio, y es rara en eventos de conferencia. Para que la interpretación sea eficaz, los fragmentos a interpretar deben contener ideas completas. En la interpretación simultánea se reproduce con una demora de pocos segundos, de 3 a 10 segundos, casi a la misma velocidad de la lengua de salida, y no se tiene control sobre la velocidad y ritmo del emisor. Este tipo de interpretación es muy frecuente en conferencias en donde el auditorio tiene escasa o nula participación con el emisor. Aquí la interpretación es más demandante para el intérprete debido a que cuenta con poco tiempo para reestructurar las ideas de la lengua de salida y verterlas en la lengua de llegada. Existen varias modalidades o situaciones en donde se da la interpretación, dependiendo de las circunstancias y las necesidades particulares de los usuarios. Las más comunes son las siguientes: la interpretación de acompañante o enlace, en donde el intérprete es el intermediario en una conversación entre 2 personas. Los fragmentos a interpretar son cortos y se alternan las 2 lenguas. Este tipo de interpretación suele darse en situaciones informales como en una reunión entre amigos o en situaciones más formales como en una visita al doctor o una reunión de trabajo. En la interpretación de plataforma, el intérprete se coloca por lo general en la plataforma junto al orador y de frente al auditorio. Casi siempre es una interpretación simultánea, aunque no se descarta la consecutiva. Este tipo de interpretación se da en conferencias, congresos, discursos, etc. En la interpretación masiva se utilizan medios masivos de comunicación, como la televisión o Internet. Este tipo se da frecuentemente en noticieros o eventos televisados. En la interpretación de tecnoconferencia, el intérprete utiliza medios tecnológicos de comunicación como el Internet o la telefonía
y el propósito es ser el puente de comunicación con 2 o más personas a distancia en tiempo real. En la interpretación susurrada, también llamada chuchotaje, el intérprete se coloca junto a una pequeña audiencia perteneciente a la lengua de llegada, lo ideal es no más de 3 personas, mientras le susurra una interpretación simultánea. Esta interpretación se da cuando en una reunión o conferencia no hay arreglos formales de interpretación de plataforma. En la interpretación a la vista, el intérprete recibe un documento por escrito o un video en lengua de señas y realiza la interpretación en señas o en voz alta. Este tipo de interpretación se da, por ejemplo, en la lectura de un contrato o un documento judicial. La interpretación a sordociegos es una interpretación táctil para personas con discapacidad auditiva y visual. Requiere de cierta preparación y técnicas para realizarla correctamente.